Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer al comité organizador y vengo a contarles aquí el trabajo que hemos desarrollado en nuestro laboratorio ya desde hace algunos años y es un trabajo muy en el cual nosotros tratamos, en un principio comenzamos a estudiar las cuestiones celulares en relación a las propiedades que pueden tener las células madre. Estas células madre, como todos sabemos, pues están implicadas en la regeneración de muchos órganos y de muchos tejidos, gracias a las características intrínsecas que estas propias células tienen. Sin embargo, a pesar de que son células bastante nobles y utilizables para poder regenerar diversos tejidos, también tienen una cara diferente y esta cara diferente pues se las va a dar estas mismas, curiosamente, estas mismas propiedades de las células madre. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, pues las células madre tienen una gran capacidad de diferenciación, pero también de proliferación. Entonces son dos ventajas que toma la terapia celular para poder, eh, para poder usarlas como fuente de regeneración. Pero al mismo tiempo, estas dos características nos llevan a analizar también algunos factores extraños que pueden, algunos procesos extraños en los que pueden estar implicados. Y estos procesos extraños pues se remontan al cáncer, ¿no? Todos recordamos que, por ejemplo, en el cáncer, una de las características es la alta proliferación celular, ¿no? Eh, Desde luego que, eh, si bien es cierto, como les decía, que la regeneración es importante, también durante los procesos en los cuales nosotros hacemos la expansión celular, podemos someter a las células a ambientes extremos en los cuales las células pueden mutar. Y entonces estas células nos preguntamos, bueno, ¿qué pasaría si estas células que estamos utilizando para la regeneración celular pudieran tener algún tipo de mutaciones? Que se fijaran estas mutaciones y en lugar de tener y sacar ventaja de ello, pues estaríamos poniendo en riesgo al órgano al cual estamos nosotros trasplantando. ¿Sí? Entonces, hoy en día sabemos que hay varias nuevas terapias, ¿sí? Hay nuevas terapias y todas ellas se basan en el conocimiento de los mecanismos básicos moleculares a nivel celular. Y esos mecanismos básicos a nivel celular pues tienen que ver desde la expresión de genes hasta lo que sería ya propiamente lo que sería la bioingeniería. Entonces, estas nuevas terapias, por ejemplo, ya tenemos décadas trabajando con lo que se conoce como terapia génica. Este tipo de terapias lo que utiliza es algunos genes que se conocen para restablecer la función de estos genes en algunas células, por decirlo así, que tienen ese gen descompuesto. Por otra parte, pues está muy en boga lo que conocemos hoy en día como el uso de células madre, ¿no? Ahora las células madre incluso ya hasta nos las venden en cremas y en shampoos, ¿no? Pero en realidad la parte más importante pues se ha dado en lo que sería en el trasplante de células madre. De hecho, ustedes han escuchado mucho que cuando hoy en día la gente tiene un bebé, pues se obtienen células madre a partir de cordón umbilical y este se puede guardar por si se necesitara en un futuro, ¿no? Y también lo que próximamente, pues, a lo que va a atender este tipo de terapias, pues va a ser a la bioingeniería, es decir, a diseñar nuevos andamios o a diseñar nuevas estructuras para montar sobre estos andamios células madre y poderlas diferenciar hacia ciertos órganos o tejidos. De hecho, están muy de moda lo que se conoce como la generación de organelos, ¿no? De organelos celulares.
Pero bien, ¿qué es la terapia celular? Bueno, la terapia celular se sustenta básicamente en la administración de células para crear nuevos tejidos a partir del cultivo y expansión de células precursoras, de células madre o también conocidas como células troncales. Estas células pues son obtenidas de diferentes fuentes. ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que estas células pues contribuyan ya sea a reparar, a regenerar o a mejorar la función de un órgano o un tejido. Generalmente las células madres se utilizan de dos formas. Se utilizan se utilizan para dar terapia génica, es decir, que las vamos a utilizar como vectores. Estas células las utilizamos como vectores, incorporamos información nueva a través de la transfección de genes, pero también las podemos utilizar para hacer lo que se conoce como terapia regenerativa o terapia sustitutiva. Es decir, que cuando nosotros tenemos un órgano dañado, ese órgano dañado se puede regenerar a través del uso o la inyección directa de estas células. Y este es un pequeño esquema para entender un poco de lo que es cuál es el proceso que se lleva a cabo eh, para hacer la terapia celular. En primer lugar, lo que tenemos que tener es, bueno, pues tenemos al paciente, tenemos que aislar las células del paciente. Esas células del paciente pues pueden provenir de diferentes fuentes. La más importante de todas, como ustedes sabrán, pues es la médula ósea. Pero hay otro tipo de tejidos, como puede ser la grasa, ¿sí? A partir de la grasa también podemos aislar células madre o incluso también podemos aislar células madre de lo que serían las raíces de los dientes. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos la fuente de células madre, bueno, pues lo que hacemos es colocarlas en cultivo y viene una fase que es muy importante, que sería la expansión. ¿Por qué? Porque la expansión, para que surta un efecto esta terapia, necesitamos no solamente células, necesitamos millones de células. Al necesitar millones de células, bueno, pues nosotros tenemos que hacer una expansión muy grande y esta expansión a veces resulta demasiado costosa. Imagínense ustedes que solamente en una cajita de Petri, aquí en esta cajita de Petri, por ejemplo, pues nos caben entre 7 y 10 millones de células, ¿no? ¿Cuántos? Pero, por ejemplo, para inyectar un corazón en un humano, mínimo requerimos de 200 millones de células, más o menos para que ustedes tengan una idea. Y entonces esto es uno de los principales tropiezos de la terapia celular a los que se ha enfrentado, a que no se tiene el número suficiente de células. Pero por otro lado es contradictorio. ¿Por qué? Porque al yo incrementar ese número de pasajes, también estoy incrementando el riesgo de que estas células puedan sufrir algún tipo de mutación. Pero si logramos pasar esta etapa, bueno, tenemos la expansión celular, y en el caso, por ejemplo, de las células de cordón umbilical, se expanden y se criopreservan, se congelan para su uso posterior. Y si no, se toman de manera directa para hacer modificaciones genéticas o para inyectarlas directamente e implantarlas en el paciente. Y como les decía, bueno, pues hay otra fase en la cual pues se pueden utilizar algunos elementos que sean biocompatibles para poderlas insertar en algún órgano. Pero muy bien. Ahora, eh, con esto solamente les quiero mostrar que estos elementos se conocen como factorías. Estas factorías lo que nos permiten es tener una superficie mayor de cultivo, y al tener una superficie mayor de cultivo, pues la expansión de células es, eh, es de mayor provecho. El,
Existen ya nuevos dispositivos o nuevas máquinas, las cuales nos permiten tener sistemas automatizados en los cuales nosotros podemos estar generando cantidades muy grandes de células. ¿Y por qué se necesita esto? Porque, como les decía, se necesitan dosis demasiado altas en cuanto al número celular para poder ser transfundidas a los pacientes y para que tengan para que pueda tener un efecto que se vea, ¿no? Desde 2009, bueno, pues ya se tienen varios protocolos en los cuales pues se incluyen se han abordado con protocolos diferentes el tratamiento de diferentes enfermedades como puede ser la diabetes, enfermedades como eh, la esclerosis múltiple, artritis, la regeneración de tejidos, el glioblastoma, la colitis, ¿sí? Enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, o incluso regenerar partes de lo que sería del sistema nervioso. A grandes rasgos podemos definir a las células, podemos dividir o clasificar las células madre en dos grandes grupos. Y estos dos grandes grupos van a ser las células embrionarias, que proceden obviamente de lo que sería un blastocito de 4 a 5 días postfertilización, y de ahí podemos derivar lo que serían las células embrionarias. Pero por otra parte también, y donde se ha trabajado arduamente y donde hay mucho más estudios, sería la utilización de las células madre adultas. Estas células madre adultas están localizadas prácticamente en todos los tejidos del cuerpo, y la función que tienen estas células es de reservorio. Son un reservorio. Por ejemplo, cuando hay una herida, inmediatamente se activan estas células madre y van a reparar el daño. Tenemos una tenemos que las células madre embrionarias entre las células madre embrionarias y las células madre adultas hay un tipo particular de células que se conocen como células multipotenciales inducidas. ¿Esto qué es? Esto es, son células totalmente diferenciadas, normalmente son fibroblastos, a los cuales hagan de cuenta que nosotros podemos resetear. Podemos resetear para que estamos reseteando la información propia del núcleo de la célula a través, a través de la incorporación de diferentes factores de transcripción. Recuerden ustedes que la actividad celular, la, la, la producción de ciertas proteínas, pues todas ellas van a depender de la expresión de genes. Y esta expresión de genes, ¿por qué está controlada? Bueno, pues va a estar controlada por factores transcripcionales. Cuando nosotros metemos CMYC, OCT4, SOX2 y KLF4, lo que estamos haciendo es reprogramar estas células y ponerlas en un estado de stand-by permisivo. ¿Esto qué es? Es un estado permisivo al cual las células pueden responder ante diferentes escenarios dados por el microambiente propio donde se vayan a encontrar. Es decir, que si se encuentran en el hígado, pues van a responder a las proteínas que se encuentran en el hígado y se van a autoprogramar para poderse diferenciar en hepatocitos, y lo mismo ocurriría si se encuentran en el corazón. Ahora, la diferencia entre células embrionarias y células madre adultas, pues es la capacidad que tienen para diferenciarse. Las células embrionarias pues son pluripotentes, es decir, que se diferencian prácticamente a cualquier estirpe celular, mientras que las células madre adultas pues solamente se van a diferenciar a cierto tipo de tejidos, a tejidos o a tipos celulares mucho más restringidos.
Ahora, por excelencia sabemos que una de las principales fuentes de células madre se encuentra en lo que sería la médula ósea. En la médula ósea tenemos gran cantidad de células, es un medio donde nosotros podemos encontrar una heterogeneidad celular en la cual podemos identificar muchos tipos celulares. Y muchos de estos tipos celulares pues tienen esa capacidad de poderse diferenciar. Conocemos mucho más lo que serían principalmente tres tipos de células que se encuentran en la médula ósea, que serían las células endoteliales, las células mesenquimales, de las cuales hablaremos un poquito más, y también las células hematopoyéticas. Eh, pero además cada una de estas células puede diferenciarse a otros tipos celulares, lo cual complica la biología propia de lo que sería el ambiente dentro de la médula ósea. Ahora, ¿cómo se identifican? Pues estas células se van a identificar básicamente por la presencia de marcadores. Nosotros podemos diferenciarlas a través de la expresión de marcadores en la superficie celular. Y estos marcadores van a ser específicos para cada tipo de célula. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos ver que, por ejemplo, las células endoteliales, pues tienen que ser necesariamente positivas para CD34, para CD133, las células hematopoyéticas para CD45, CD34, las células mesenquimales, pues deben ser negativas para CD34, CD45, y además incluyen otra serie de marcadores de superficie, como pueden ser CD29, CD44, CD73, 90 y 105. Ahora, curiosamente, nosotros podemos observar que las células, muchas de estas células presentan algunos marcadores que son comunes. Estos marcadores que son comunes, ¿qué creen? Que también se pueden encontrar en células que son transformadas. Entonces, eso llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el reservorio de la médula ósea, el reservorio celular que tenemos en la médula ósea, ya tenemos células con ciertos receptores que pueden predisponer a transformación celular. Entonces, eso es de llamar mucho la atención. Ahora, para identificar las células mesenquimales, estas células mesenquimales tienen que cumplir con tres requisitos. El primero de ellos es que tienen que tener capacidad para poderse adherir, capacidad para adherirse al material donde se están cultivando, que en este caso pues son las cajas de PET, ¿no? Y también tienen que cumplir con ciertos parámetros para identificar su inmunofenotipo. Y estos parámetros es que tienen que ser positivas para CD29, CD44, 73, 90, 105 y negativas para CD34 y CD45. Como les decía, pues curiosamente estas células pues presentan algunos marcadores que son compartidos con otras estirpes celulares. Y es mucho de llamar la atención la presencia de este marcador que es CD44. Y es de llamar mucho la atención porque es un marcador que se utiliza mucho para identificar las cáncer stem cells. De los tumores existen también células madre propias del tejido, en este caso el tejido tumoral, ¿sí? Y esas células, pues algunas de ellas tienen la presencia de lo que sería la expresión de CD44. Para considerar a las células mesenquimales, otra característica importante para definir a la célula mesenquimal es que por lo menos se tiene que diferenciar a tres diferentes estirpes celulares, que sería tejido adiposo, tejido óseo y acondrocitos. ¿Sí? Sin embargo, en muchos laboratorios pues se han dado a la tarea de no solamente diferenciarlas a estos tres tipos básicos
de tejido, sino que han creado algunas fórmulas en los medios de cultivo que permiten que estas células tengan una capacidad más amplia de diferenciación, y se ha encontrado que, por ejemplo, se pueden diferenciar a lo que sería pulmón, a células epiteliales, células musculares, neuronas, e incluso también se pueden diferenciar a cardiocitos. Eh, Como les mostraba en una de las diapositivas pasadas, en la diapositiva del tejido de médula ósea, pues es un tejido muy heterogéneo y donde se encuentra una gran cantidad de muchas células, y muchas de ellas pues no han sido identificadas. El, durante algunos años, que fueron como entre 2005 y 2015, hubo un boom en cuanto a la aparición y el descubrimiento de nuevas células, es decir, a la caracterización de estas células. En muchos laboratorios, bueno, pues no solamente aparecieron las células que todo mundo hoy conocemos, sino que algunos de ellos pues les ponían nombres muy rimbombantes. Y esos nombres rimbombantes, bueno, pues es que, por ejemplo, en algún laboratorio, pues descubrieron las B-cells, ¿no? Por ejemplo, que son Very Small Embryonic cells, parecidas a células embrionarias, ¿sí? También aparecieron, pues, algunas células multipotentes, las células Mucel, las células Miami, ¿sí? Entonces, el catálogo celular comenzó a incrementarse a partir de ese entonces. Y desde luego que en ese momento, pues todo mundo quería hacer sus aportaciones. Pero en realidad, ¿qué es lo que posteriormente, qué es lo que supimos después? Lo que supimos después es que, y todavía no tenemos la respuesta a qué se debe la presencia de todas estos tipos celulares. Y al parecer, a lo que se debe es que, sobre todo, todas estas células tienen algo en común, y lo que tienen en común es que comparten muchos receptores de membranas que están presentes en lo que serían las células mesenquimales. De ahí sale la idea de que, bueno, que cada una de estas células pues pudiera provenir de un progenitor que es simplemente mesenquimal. Lo que no se sabe es si esta célula mesenquimal da origen a todas estas células que se encuentran en la médula ósea, o si hay un progenitor, y este progenitor nos va a dar origen a lo que sería cada una de ellas, o si hay un proceso a través del tiempo en el cual un progenitor va pasando por todas estas estadios. Es decir, que pasara cambiando sus receptores de membrana, y que en ese tránsito, pues la presencia o la aparición de estos receptores, pues determinaría el tipo celular. Ahora bien, uno de los modelos más socorridos y más fáciles de utilizar son los modelos para hacer terapia celular, pues es el corazón. Y es el corazón, ¿por qué? Porque tiene una capacidad de regeneración muy baja, pero además es un órgano al cual se pueden inducir lesiones bastante graves que interfieren con el funcionamiento del órgano. Es decir, lo que sucede en los infartos. En un infarto lo que sucede, como todos ustedes saben, se obstruyen las coronarias. Eso impide que la irrigación vaya a todo el músculo esquelético perdón, a todo el músculo del corazón, en la parte del ventrículo. Y el ventrículo, una de las funciones principales es contraerse para poder estar expulsando sangre y llevarla hacia todo el organismo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros usamos este modelo? Pues en este modelo nosotros lo que hacemos es creamos una ligadura a través de las coronarias descendentes, creamos una atadura que impide que el flujo de la sangre llegue
a oxigenar todo lo que sería la parte del ventrículo izquierdo. Entonces, esto genera una isquemia. Eso va a generar una isquemia y es algo muy parecido a lo que sucede en un infarto. Esto en animales pequeños, en roedores, en ratas y en ratones, pues hay gran cantidad de información. Usando este tipo de modelos, pues se han probado todas las células que ustedes quieren imaginar. Entonces, por ejemplo, se han usado para regenerar la recuperación cardíaca células madre de médula ósea completa, es decir, médula total. Se aísla la médula ósea y se inyecta. También células particulares como las hematopoyéticas, las mesenquimales, las endoteliales, ¿sí? Pero también se han utilizado células embrionarias, células pluripotentes, células de la grasa y toda la cantidad de células y de estirpes de las que acabamos de hablar, ¿no? De las Miami cells, de las SP, de las Mu cells, de las B cells. ¿Y qué es lo que ha resultado? Pues lo que ha resultado es que todo el mundo ve mejoría, ¿sí? Entonces todo el mundo ve mejoría, pero la pregunta es ¿qué tan eficiente es? ¿Sí? Entonces la eficiencia que nos dan cada una de ellas pues es diferente. ¿Eso a qué ha llevado? Pues eso nos ha llevado a que nosotros estemos en la búsqueda de una célula, nosotros quiero decir en la comunidad científica, la búsqueda de lo que sería la célula ideal. ¿Cuál es esa célula ideal? Pues hasta este momento no tenemos respuesta. Y no tenemos respuesta, ¿por qué? Porque tal vez ni siquiera existe esa célula. Lo que sí existe y lo que sí sabemos es que tenemos un reservorio de células madre cardíacas. Estas células madre cardíacas se encuentran en el corazón y también lo que sabemos es que las tenemos perfectamente identificadas, identificadas a través de el inmunofenotipo que ellas expresan. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estas células cardíacas, pues son células que entre otros tienen la presencia de CD34 y CKIT. Entonces, CD34 y CKIT son dos receptores que son muy importantes para la diferenciación hacia cardiocitos. Y como ustedes pueden ver, bueno, pues eh, estos marcadores, pues también los tenemos en otro tipo celular. Ahora, ¿cuál es la desventaja de utilizar las células madre cardíacas? Pues que tú no le puedes decir al paciente, me das permiso de tomarte una biopsia para sacarte células. Obvio no, ¿verdad? Entonces, esa es una gran limitante. Además, las células en el corazón pues son muy poquitas. Estas stem cell cardíacas son muy poquitas. El reservorio es muy pequeño. Y cuando da un infarto, el infarto puede ser tan grande que no tiene la capacidad, el número de células presentes en el reservorio, de poder regenerar el tejido dañado. Por lo tanto, pues son células que a pesar de que están comprometidas a la diferenciación hacia los cardiocitos, pues su número es significativamente pequeño en comparación con la lesión, la lesión en el corazón. Y después tenemos, bueno, pues como ya habíamos visto, pues los otros tipos celulares. Interesantemente, las células mesenquimales, pues son células, como bien decíamos, pues que tienen una gran plasticidad y mucha heterogeneidad. Esa heterogeneidad, pues les permite expresar diferentes marcadores. Entonces, a uno de los chicos, y esto es para que ojalá y los pueda motivar, un chico que se llama José Navarro, es un chico que llegó en tercer semestre, que quiso entrar al laboratorio, todo el mundo se oponía porque pues, es un chamaco que es de tercer semestre, no sabe agarrar las pipetas, no sabe hacer cultivos,
pero bueno, llega con la ilusión de hacer algún trabajo, de participar en algún trabajo. Y todo el mundo escéptico de él. Eh, Se le dio la oportunidad y le dijimos, bueno, pues que tenía que trabajar, sí le íbamos a dar chance de trabajar, pero que tenía que leer mucho. Se puso a leer mucho sobre los sobre marcadores celulares, y lo que hicimos con él fue preguntarnos, ¿será posible que exista algún tipo intermediario celular, una especie de híbrido que pueda contener estos marcadores faltantes en las células madre adultas y que están presentes en lo que serían las cardiac stem cells? Bueno, entonces él se puso a buscar información, hicimos búsquedas, hicimos muchas revisiones y él generó una base de datos enorme. Esta base de datos después, poco a poco, la fuimos evaluando, y con esa base de datos propusimos una especie de inmunofenotipo que tuviera cierta predisposición, a la diferenciación cardíaca, pero que estuviera contenida como una especie de progenitor dentro de la médula. ¿Por qué? Porque tú puedes proliferar la médula a gran escala y puedes proliferar al mismo tiempo ese posible progenitor y utilizarlo como sustituto de la cardiac stem cell. Entonces, la propuesta fue que la propuesta es la cardiac stem cell es una célula 100% comprometida con el fenotipo del cardiocito. Si yo tomo esta cardiac stem cell, lo más seguro es que la gran mayoría de ellas se va a diferenciar a tejido cardíaco o a células que se encuentran en el corazón. Pero ¿qué ocurre con las otras células? Con la otra, del otro lado de la línea, bueno, pues tenemos que existen muchos tipos de células madre con diferentes capacidades de diferenciación. Y tenemos, por ejemplo, lo que serían las células mesenquimales. Como les decía, hicimos ese trabajo afortunadamente se pudo publicar cuando él ya estaba en sexto semestre, es decir, 2 años después. Entonces propusimos una tabla en la cual nosotros hacíamos una comparación donde por un lado tenemos los marcadores que serían de los cardiocitos o de las células cardíacas, y por el otro donde tenemos las células mesenquimales. Como les digo, esta base de datos pues tiene muchísimos marcadores, y nos dimos a la tarea entonces de hacer una conjugación, por así decirlo, de lo que serían los marcadores que están presentes tanto en las cardiac stem cells como en las células mesenquimales. Eso posteriormente nos llevó a publicar otro artículo. Este artículo sí ya fue más propositivo y se publicó en el International Journal of Cardiology, en el cual nosotros propusimos que pudiera existir un fenotipo, teóricamente, obviamente, que pudiera existir un inmunofenotipo con estas características, que era necesario buscar algún tipo celular que expresara CD117 y CD34. ¿Por qué? Porque son elementos clave que se encuentran en las cardiac stem cells. Por favor, me dicen del tiempo. Okay. Vamos bien de tiempo. Entonces, les decía, este inmunofenotipo teórico, pues nos dimos a la búsqueda posteriormente ya de aterrizarlo y ponernos a trabajar en el laboratorio. Obviamente que esto es sumamente complicado, porque ¿cómo le haces tú para poder hacer un screening inicial?
Y en ese momento, pues como Pepe ya había publicado un artículo, llega con sus otros dos cuates y le dice, ay, es que ya publiqué y todavía no me recibo. Ah, pues vamos, a lo mejor pues hay otro, ¿no? Entonces llegan dos chicos más, llegan dos chicos más y se ponen a trabajar junto con él y lo que hacemos es, primero que nada, pues tienen que identificar las células, ¿no? O sea, ¿con qué están trabajando? Pues están trabajando con células mesenquimales. Entonces, estas células mesenquimales, cuando nosotros las sacamos de la médula ósea y las ponemos a cultivar, podemos observar o podemos ver a simple vista esa heterogeneidad, y esa heterogeneidad va a estar dada fundamentalmente por el tamaño celular. Ahora, una característica de las células embrionarias también es su tamaño celular. Esas, esa característica de la célula embrionaria que la hace especial es que es una célula muy pequeñita y cuando se vea o se observa al microscopio restringe mucho, ¿sí? Entonces podemos encontrar muchas células pequeñas dentro de este gran cúmulo de, de células heterogéneas en cultivo. Lo que pusimos a hacer a los chicos entonces fue, tenemos un software en el microscopio el cual nos podemos calcular con él el tamaño y el área de las células. Y en primera instancia, pues comenzamos a hacer un screening. Ese screening que comenzamos a hacer, pues era muy detallado. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que tienen que tomar el mouse y que con el mouse tienen que ir marcando el contorno de la célula, ¿sí? Entonces, se tuvieron que echar 10,000 células, ¿sí? Para poder tener idea de cuál era la proporción de los diferentes tamaños que se encuentran en la médula, ¿sí? Y al final, bueno, pues lo que hicimos fue que efectivamente pusimos unos parámetros para definir lo que es pequeño de lo muy grande. Y donde se encuentran, por ejemplo, en término medio, bueno, pues tenemos las células que son propiamente de tipo mesenquimal. Y si ustedes se dan cuenta, pues hay una que es menos del 5% del total de células, que son células muy pequeñitas, las que buscábamos con esas características. Entonces dijimos, bueno, pues es que esto se complica más, porque si tenemos muchas células, tenemos las células mesenquimales, pero solamente tenemos unas cuantas de ellas y son muy poquitas, pues ¿cómo rayos las vamos a aislar? Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Sabíamos que ya por antecedentes que conocemos, eh, cuando nosotros aislamos la célula directamente de la médula ósea, pues la sembramos. Dejamos que se pegan y posteriormente se decanta el sobrenadante, el medio que se les coloca para crecerlas, y solamente pues nos quedamos y aparecen lo que serían lo que todo el mundo conocemos como células madre. Pero sabíamos que hay ciertas poblaciones que tardan todavía mucho más tiempo en adherirse a la superficie celular. Entonces, lo que hicimos era recuperar, en lugar de tirar ese medio de cultivo en el cual estaban flotando algunas células, por así decirlo, lo recuperábamos y lo que hacíamos era volverlo a sembrar. Y con eso sabíamos que algunas células pues iban a tener por lo menos un marcador que iba a ser el CD34. Entonces agarramos y lo que hicimos era, pues hicimos lo que se conoce como, eh, eh, lo que hicimos fue diluciones, hicimos diluciones seriadas, ¿sí? En estos pocitos nosotros lo que poníamos, contábamos las células, se cuentan las células, se ponen 1000 células, por ejemplo, y después se hacen diluciones seriadas y tú tienes todos estos pozos hacia abajo. Entonces, en algún momento, pues van a aparecer clones, es decir, van a aparecer células o van a aparecer colonias generadas por una sola célula, ¿sí? Les digo, fue un trabajo muy arduo. Logramos aislar 13 células, 13 clonas.
Y esas 13 clonas las comenzamos a expandir y a revisar. Y después también sabíamos que el CD117 es el marcador clave para las cardiac stem cells, pero también es una célula, es un marcador que puede estar presente de manera aleatoria en las células. Entonces, pues poco a poco fuimos construyendo a través de estos medios de diluciones, pues fuimos tratando de aislar lo que serían las células CD116 con inmunogenotipo CD117 y CD34. Entonces llegamos a tener un número, pero no un número suficiente. No todas las células eran positivas para CD117 y CD34, pero al menos, bueno, pues ya teníamos esa característica primordial que nosotros estábamos buscando. Una vez que encontramos esta característica, pues dijimos, pues vamos a analizar el fenotipo. ¿Y qué es? Bueno, aquí les muestro una diapositiva. En esta foto lo que podemos ver es ya un clon expandido de esas células. Y lo que les decía, estas células pequeñitas, redondas y refringentes, pues son muy parecidas a lo que son las células embrionarias. Y por lo tanto, pues estas células se cree que tienen un potencial de diferenciación pues bastante grande. Entonces logramos incrementar estas células pequeñas y posteriormente hicimos el fenotipo pues para determinar de qué se trataba. Y curiosamente lo que encontramos es que pues tenían marcadores, todos ellos que eran de células mesenquimales. Entonces era una especie de híbrido con marcadores propios de células mesenquimales, pero previamente seleccionadas, ¿sí?, con CD34 y CD117. Pues muy bien, todo bonito, pero ahora la pregunta fue, ¿funcionan o no funcionan? Entonces hay que someterlas a diferenciar. Cuando nosotros las sometemos a diferenciar, no, más bien primero hay que analizar qué están expresando. Si son precursores, pues tendrían que estar expresando elementos que identifiquen a los cardiocitos o que identifiquen a la célula cardíaca. Entonces, para identificar esos elementos, lo primero que tenemos que hacer es pues ver si los están expresando. Si expresan alguno de esos factores, que son factores específicos en la célula cardíaca. Entonces analizamos GATA4, NKX2.5, analizamos MEF2, conexina 43 y en uno de los primeros ensayos pues sí encontramos que algunas de estas células pues sí efectivamente expresaban el GATA4, que es un factor de transcripción, pero una proteína importante que es la troponina. La troponina es una proteína estructural propia de los cardiocitos. Entonces, pues ya expresaba estas proteínas, lo encontramos por inmunofluorescencia, pero también hicimos Western y en los Western también pudimos identificar algunas proteínas que son propias de los cardiocitos. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿es un cardiocito o no es un cardiocito? Será la pregunta. Si era un cardiocito, bueno, pues tendría que parecerse a un cardiocito. ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos posteriormente fue, por un lado, nosotros ya tenemos nuestra célula híbrida, por así decirlo, y por otro lado, bueno, como les dije en un principio de la charla, pues esas células, el potencial para que pueda presentar ese potencial, expresar ese potencial de diferenciación, pues lo tenemos que enfrentar a un ambiente en el cual esté recibiendo las señales propias del sistema. Y en este caso, si queremos diferenciar la cardiocitos, pues lo propio era aislar cardiocitos y hacer cocultivos. ¿Para qué? Para que en esos cocultivos la interacción entre la célula mesenquimal y el cardiocito pues pudiera estar respondiendo.
Para ello lo que hicimos fue entonces aislar cardiocitos de rata, se aislaron esos cardiocitos de rata y por otro lado, utilizando estas células híbridas, las transfectamos con un gen reportero. Este gen reportero, como si ustedes lo conocen seguramente, es la GFP. Entonces, este gen reportero, que es la GFP, lo iba a estar expresando lo que sería la célula híbrida y al estar en interacción, pues tendría que ocurrir cierta diferenciación. Bueno, más bien se esperaba que ocurriera la diferenciación y con el pasar de los días, pues estas células típicamente pequeñas, pues a los 5 días se comenzó a ver que eran células estrelladas, donde su citoplasma poco a poco se iba extendiendo, pero curiosamente estas células expresaban la GFP, pero también expresaban la proteína más importante de los cardiocitos, que era la troponina. Entonces esto pues nos dio mucha alegría, nos dio mucho gusto y después de 14 días pues la complejidad celular se fue incrementando hasta que adquirieron después de 21 días una conformación pues ya prácticamente muy parecida a lo que sería el cardiocito. Y este cardiocito pues obviamente pues estaba expresando lo que sería la troponina. Ahora bien, bueno, pues esto es in vitro. En la plática, en la charla anterior, pues se hablaba de, de la medicina translacional. Bueno, pues si esto ocurre y es bueno, bueno, pues hay que utilizar algún modelo, ¿sí? Entonces, ese modelo, pues fue un modelo de rata. Si pudieras ponerme los videos, por favor, nada más para enseñarles que además funcionalmente las células comenzaron a latir de manera espontánea. ¿Sí? Ahí dice video J. Navarro, et al. Hasta abajo me parece. Entonces comenzamos a seguirle la pista a estas células y vean ustedes, esas células estrelladas, como de manera espontánea comenzaron a latir, ¿sí? Conforme transcurría el tiempo se van diferenciando, esto es a 7 días, y vean ustedes, ¿sí? A 9 días lo que ocurre, ya comienzan a generar contacto celular y de alguna manera van sincronizando el latido. Entonces esto fue muy emocionante y mucho más para los chicos porque ellos se sentían muy chiquitos y decían, ¿cómo es posible que nosotros estamos obteniendo esto? Bueno, pues es que sí se puede, ¿sí? Entonces los conmino a que se acerquen a sus laboratorios si tienen mucho interés. Entonces, ok, bueno, regresamos a la presentación, por favor. Entonces, pues qué padre, ¿no? O sea, desde cero nosotros estamos empezando a diseñar nuestro experimento y con base en la literatura y la información que tenemos, pues estamos encontrando pistas y pistas. Y si nosotros vamos ahondando en esas pistas, bueno, pues podemos llegar a esto. Pero no nos quedamos ahí, entonces esto, pues ya qué padre, funciona in vitro, pero ahora ¿qué sucede? ¿Funcionará en vivo también? Pues para ello lo que tuvimos que hacer es utilizar un modelo, este modelo de rata, al cual les digo que les ligamos las arterias coronarias descendentes y generamos un infarto. Las células, ¿de dónde las obtenemos? Pues las células se obtienen del fémur a partir de los fémures de rata. Se lleva a cabo un proceso de maceración para poder hacer los cultivos y para poder expandir estas células. Y ahora sí, una vez que tenemos las células, pues lo que hacemos es un proceso quirúrgico en el cual hacemos
una apertura del tórax, identificamos lo que son las coronarias, la descendente, lo atamos le hacemos una ligadura y lo que creamos pues es una zona de infarto. Entonces, esa zona infartada, si nosotros medimos su funcionalidad a través de la expulsión que está ejerciendo el ventrículo izquierdo, pues podemos ver que si está muy afectada, pues esa expulsión a través del movimiento que genera el ventrículo, pues va a ser una expulsión muy lenta, ¿sí? Y esa expulsión muy lenta, pues puede comprometer a todo el organismo. Así que generamos un infarto, dejamos a las ratas 30 días y después de 30 días llevamos a cabo el implante. Llevamos el implante, tenemos nuestro control resulta ser el medio de las células, ¿sí? El medio sin células y las dejamos durante 90 días. Y después analizamos su funcionalidad y esta funcionalidad se analiza eh, utilizando un microPET, ¿sí? Es un equipo, lo que hacemos es una resonancia magnética a través, inyectándole lo que sería una sustancia radiactiva, ¿sí? Que, que se va a meter va a llegar al citoplasma celular y solamente va a estar presente en aquellas células que están vivas. En las células que están muertas, bueno, pues no se va a poder ver y podemos observar de esta manera pues que se generan zonas. Aquí digamos lo normal en este tipo de estudios es que nosotros es como si estuviéramos haciendo cortes coronales seriados del corazón y esos cortes seriados pues nos van a generar una especie de dona. Entonces, esa especie de dona quiere decir que todo el tejido es funcional, que está trabajando adecuadamente, pero cuando se ve interrumpido, cuando hay una interrupción, bueno, pues esa es la zona afectada. ¿Sí? Cuando hacemos una disección del corazón de la ratita, pues encontramos que efectivamente hay una zona eh, mucho más clara aquí en comparación con el resto del corazón y es propiamente lo que sería el ventrículo afectado. Entonces toda esta zona del ventrículo queda afectada y un análisis de función, cuando hacemos un análisis de función, lo que encontramos es primero utilizando ultrasonido, pues nosotros lo que podemos analizar es la función para ver si la fracción de eyección, que así se conoce, este impulso que da el ventrículo cada vez que se contrae para expulsar la sangre del corazón y pueda circular a través de todo el organismo. Bueno, pues lo que encontramos es que estos son los niveles basales, ¿sí? En los niveles basales de la ratita antes de hacerle la cirugía, pues la fracción de eyección es normal. ¿Qué sucede cuando se hace el procedimiento? Cuando se le ata la coronaria descendente, pues lo que encontramos es que esta fracción de eyección disminuye. Para que esto sea válido, tiene que disminuir, tiene que estar abajo del 40%. Entonces, vemos que está afectado y estas ratitas pues ya tienen el infarto, ya tienen un infarto crónico. Entonces, ahora vamos a tratarlas. ¿Con qué las tratamos? Pues las vamos a tratar con estas células que nosotros previamente in vitro habíamos visto que se habían diferenciado. Hacemos el tratamiento y en esta barra lo que podemos ver es el efecto de recuperación de la función cardíaca que se está generando con las células que nosotros previamente inyectamos y de este lado, bueno, pues es nuestro control. Entonces ya tenemos aquí, hasta este momento, pues ya teníamos pistas
que este posible progenitor pues era funcional tanto in vitro como in vivo. Eh, pero bueno, hay que buscar el responsable. Entonces hicimos la disección del corazón y una vez que se hace la disección del corazón, pues nos vamos a buscar las células. Si eran células verdes, bueno, pues tienen que estar por ahí las células verdes, sea o no diferenciadas. Entonces, estos son cortes de tejidos tratados de ratitas recuperadas. ¿Sí? Las que se recuperaron del infarto, ¿sí? Encontramos que había zonas, en las zonas infartadas, pues había la generación de nuevas células, la presencia de células verdes que indicaban que estaba funcionando. ¿Sí? Y además, también lo que encontramos es que pues este tejido, si se recupera, pues se tiene que alimentar de algún lado, y para alimentarse de algún lado, pues tiene que generar vasos. Entonces, también encontramos tejido endotelial que suministra los nutrientes al tejido. Y bueno, aquí nos quedamos en la pregunta de ¿cuál es el mecanismo de acción? O sea, ¿quién es responsable? ¿El responsable es el contacto célula-célula o los factores solubles? Esta siempre ha sido una pregunta que todos los grupos se han hecho, y hacia dónde apunta todo es hacia los factores solubles, aunque también encontramos, pero en muy baja proporción, lo que sería la diferenciación celular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las células llegan, se instalan y se pueden diferenciar, o si no llegan, secretan algunas moléculas, y esas moléculas permiten o estimulan a las células in situ que están afectadas o aturdidas, ¿sí? Y estas células pueden recuperar la capacidad o restablecer la función del ventrículo. ¿Sí? Pues muy bien, hasta aquí todo muy padre, pero después llegó una chica de doctorado que se llama Ruth, y esta chica lo que hizo, estaba estudiando ella los MDR. Los MDR son especies de bombas que se encuentran dentro de las células, sobre todo en las células tumorales, que son las que expulsan ciertos fármacos. Cuando una célula siente que está siendo agredida por algunos fármacos, sobre todo estos quimioterapéuticos, pues se activan estas bombas, estos receptores múltiples a drogas, ¿sí? Se activan, ingresa la sustancia, se activan a través de la bomba eh, PG, PGP, y esta expulsa, ¿no? Entonces eso nos empezó a dar un poquito de miedo. Pero además ella estaba utilizando estas células porque sabíamos que expresaban CD34, y CD34 tiene que ver con el funcionamiento de estas células. De alguna manera lo estaba tomando como un control positivo, eh, pero para nosotros pues no fue tan positivo, ¿sí? Pero además también de lo que se dio cuenta es que eran resistentes a algunos fármacos. Estos fármacos que se utilizan para dar para dar quimioterapia, ¿sí? Entonces, estos fármacos como son el etofósido o la doxirubicina, ¿sí? Que se utilizan en el cáncer, bueno, pues los utilizó ella y resulta que las células eran resistentes. Entonces eso nos causó mucha curiosidad, porque en nuestras ratas nosotros no habíamos visto ningún efecto secundario, pero desde luego no vimos ningún efecto secundario porque el experimento se llevó a 3 meses, no se dejó durante más tiempo, y nos llamó la atención cuando dejamos 2 ratas por más de un año y esas ratas fallecieron. Entonces comenzamos a sospechar que estas células posiblemente pudieran haber adquirido un comportamiento, o sea, que se pudieron haber transformado y tener un comportamiento maligno. Y después llegó Brenda, y Brenda lo que hizo pues fue analizar estas células haciendo los ensayos básicos que se utilizan in vitro para detectar la transformación celular.
para saber si esta célula que se transforma puede ser cancerígena o no puede ser cancerígena. Y dos de los ensayos muy socorridos es la formación de colonias y los ensayos de migración. En la formación de colonias lo que se analiza es la capacidad que pierden las células para, para poder inhibirse por contacto. Es decir, una célula normal crece y cuando tiene células alrededor, inmediatamente deja de crecer y se detiene. Pero ¿qué sucede en una célula cancerosa? Constantemente está proliferando. Esa proliferación a qué nos lleva a formar a formar colonias celulares. De manera indirecta, lo que hicimos fue analizar este número de colonias y ese número de colonias se incrementa en los ensayos de migración también. Los ensayos de migración tienen que ver con el fenómeno de la metástasis. Ustedes saben que uno de los principales problemas del cáncer pues son los procesos de migración a distancia, conocidos como metástasis, que van y se implantan a regiones distantes y en esas regiones distantes pueden generar tumores secundarios. Pues bueno, estas células, pues algunas de ellas tenían la capacidad de migrar, ¿sí? Tenían la capacidad de migrar y aquí pues ya nos entró la duda de que si eran ya células transformadas o no. Para saber si eran células transformadas o no, bueno, pues utilizamos otro modelo in vitro, que es un modelo de ratones desnudos o ratones que son inmunosuprimidos. Si una célula es cancerosa, pues al inyectarla en estos ratoncitos va a generar tumores. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que desafortunadamente estas células, pues no en todos los ratones, en el 20% de los ratones que nosotros inyectamos, se generaron algunos tumores. Pero vean el tamaño de los tumores. Esto es un tumor generado en una semana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que la célula se transformó. Cuando se extirpan los tumores y se hace el análisis histológico, pues es un análisis en el cual muestra que hay una serie de características que son propias de las células tumorales, como es la hiperproliferación, como puede ser encontrar diferentes células con diferentes estructuras, células con muchos multinucleares, células con gran cantidad de cromosomas, algunas células necróticas y sobre todo células invasivas, que eso era lo más peligroso. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que van invadiendo van a otros tejidos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de acuerdo, ya inyectamos estas células, pero ¿qué pasó con estas células? ¿Sí? Pues parece ser que en el transcurso de la expansión, estas células comenzaron a perder algunos marcadores. Y justamente cuando nosotros extirpamos los tumores y los aislamos para ponerlos a crecer de nuevo y analizar los receptores, pues lo que vemos es que algunos de esos receptores se pierde CD73 y CD90, pero se siguen conservando lo que sería CD117 y CD34. Y esto nos llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque CD117 y CD34 son dos marcadores que son típicos y que se encuentran en un tipo de cáncer muy particular, que son tipos de cáncer gástrico, ¿sí? Entonces, como control, utilizamos un GIST, uno de estos tipos de cáncer, para poder evaluar los marcadores y el resultado fue que los tumores de estos ratones, generados en estos ratones, pues eran muy parecidos a los tumores que se generan en el estómago y que esos tumores que se generan en el estómago son dependientes de la expresión tanto de c-KIT como de CD34.
Pero además otra cosa muy importante, que la capacidad de diferenciación que estas células tenían, pues la perdieron. Entonces, estas células son células que se perdieron en el camino y al perderse en el camino, pues se fueron por el camino equivocado. Ese camino equivocado, pues fue la dirección hacia el desarrollo de un cáncer. Si bien es cierto, algunas de ellas tienen, la mayoría de ellas tienen la capacidad de regenerar tejidos y restablecer funciones, como en este caso restablecer la función en el corazón, también hay algunas clonas que están presentes dentro de esta gran heterogeneidad celular que están esperando algún estímulo o algún momento en el cual de manera explosiva puedan cambiar sus componentes de superficie y crear células transformadas. Para demostrar que los responsables eran CD34 y CD117, lo que hicimos fue hicimos un fax, utilizamos un fax scan para poder aislar estas células con componentes CD34, CD117, y las purificamos. Entonces solamente teníamos células ya con estos dos componentes, las inyectamos en los ratones y lo que sucede en los ratones es que el 100% de los ratones generan tumores. Por lo tanto, los responsables, dos marcadores que son muy importantes para la diferenciación cardíaca, también son marcadores que pueden cobrar una relevancia mayor cuando la célula se transforma. Se transforma y se pierde en ese camino de la regeneración y se va a los procesos de transformación. ¿Sí? Cuando analizamos la morfología, pues vemos que la morfología totalmente ha cambiado. ¿Sí? Aquí abajo tenemos las células tumorales dentro de los cultivos, pues podemos ver células exageradamente grandes y células eh, desdiferenciadas. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, pues simplemente agradecer a algunas personas de nuestro grupo que nos han ayudado. ¿Sí? Aquí Rosalba, Mariel, Eli, Víctor, Carla, Janet, y también pues agradecer a la doctora Loredo, ¿sí? José Navarro, que ahorita ya está en su postdoctorado en McGill y que fue pionero en este trabajo, y al doctor Alejandro García Carrancá en el Instituto Nacional de Cancerología. Muchas gracias y si tienen preguntas, atento a ellas estoy.